lo que nos ocupa el día de hoy, haciendo una explicación respecto al pasaje de Isaías capítulo 9 en su verso 6 y también Isaías capítulo 7 verso 14, y pues para ello vamos a ver en la escritura lo que nos dice. Bien, Isaías capítulo 9, verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En este pasaje se ha interpretado acerca de que aquel niño sería Dios fuerte, sería Padre eterno. Por lo tanto, la teología cristiana tradicional, trinitaria o unicitaria modalista más bien, interpretan que ese niño es Dios mismo, es Dios Padre, es Padre eterno y Dios fuerte. Y pues el propósito de esta hora pues es aclarar este texto. ¿Por qué es que dice que aquel niño sería llamado Dios fuerte, Padre eterno? Vamos a ver también Isaías capítulo 7 en su verso 14. Y dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Bien, como bien se interpreta también este versículo, Emmanuel se traduce como Dios con nosotros. Por lo tanto, la interpretación hacia este pasaje es que ese niño que nacería de esa Virgen sería Dios mismo. Así es como es interpretado este pasaje. Pero bien, hermanos, pues vamos a entrar en el análisis en este pasaje. Y bueno, yo quisiera comenzar con esta parte que muchas veces no se ha resaltado en la frase de el principado sobre su hombro. Y el principado sobre su hombro. Aquí, esta es la clave para entender este versículo. Cuando dice el principado sobre su hombro, está diciendo que ese niño llevará una autoridad, una responsabilidad sobre sí como Dios fuerte, como Padre eterno, como príncipe de paz. Pero no quiere decir que ese niño sería Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Quisiera que lo leyéramos en una versión hebraica. La Biblia hebrea nos da un poquito más de luz respecto a este pasaje. Y les traigo aquí a presentación lo que es la Torah Emet, que es una Biblia hebrea traducida al español. Vamos a leer el contenido de Isaías 9:6. Aquí vemos su escritura en hebreo. No sabemos leer hebreo, pero afortunadamente está su traducción en español. Quiero aclarar que en las escrituras hebreas hay un desfase en los versículos. Lo que encontramos nosotros en la Reina Valera vamos a encontrar en la Biblias hebreas en el verso 5. Por lo tanto, no nos preocupe ese tema, ¿ok? Vamos a leer el versículo. Dice: porque nos ha nacido un hijo, nos fue dado un niño que llevará la autoridad sobre sus hombros. El consejero maravilloso, el poderoso, Padre eterno, y lo llamará príncipe de paz. Nosotros vemos pues este pasaje como ese niño llevaría la autoridad sobre sus hombros. ¿Qué autoridad llevaría a sus hombros? La autoridad de el consejero maravilloso, la autoridad de el poderoso, o lo traduce en la versión Reina Valera, Dios poderoso. Cualquiera que sea, no hay problema, porque no quiere decir que ese niño sería Dios, sino que llevaría sobre sus hombros la autoridad de Dios y llevaría la autoridad de Padre eterno.
Y es por ello, hermanos, que cuando nosotros leemos el pasaje de la Escritura, cuando dice que Juan le dice a Felipe, muéstranos, perdón, Felipe le dice al maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde, hace tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por supuesto que Jesús estaba cumpliendo su misión en la tierra de llevar sobre sus hombros la representación de Dios mismo. Todo lo que hacía Jesús lo hacía con el permiso de Dios, o Dios mismo hacía las cosas en la persona de Jesús. Recordemos que Jesús también dijo, las cosas que hago no las hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Pero volvemos al principio, que ese niño no quiere decir que ese niño fuese Dios mismo sobre la tierra, sino que Dios es quien Dios es el que le delega esa autoridad a ese niño. Jesús también dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y entendemos que cuando dice que toda autoridad toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ahí en Mateo capítulo 28, en el verso 18, entendemos entonces que Jesús está diciendo que tiene toda la autoridad del Padre hacia Él. Así es de que, hermanos, esta es la interpretación de Isaías capítulo 9, verso 6. Aquel niño tendría toda la responsabilidad, toda la autoridad sobre sus hombros del Dios poderoso, del Dios eterno, del Padre eterno. Y bueno, también vemos por medio de palabras del apóstol Pablo cuando dice que toda la plenitud de la deidad habitó corporalmente en Cristo, ¿verdad? También Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No hay ningún problema creer en aquello. No hay ningún problema creer en eso porque sabemos entonces que aquel emisario, aquel enviado de Dios, que es Jesús, ¿verdad? Aquel enviado de Dios es el representante de Dios en la tierra. Así es como nos enseña la Escritura, pero de ninguna manera ese representante es Dios. Esto es muy común en la Biblia hebrea, cuando nosotros leemos cada uno de los emisarios de Dios, de los enviados de Dios, hablando de este término, emisario, enviado o agente de Dios, se le designaba cierta misión, cierto trabajo en la tierra o hacia el pueblo de Israel. Elías, por ejemplo, Dios envió a Elías para que el pueblo de Dios volteara a ver a Dios. Por ejemplo, el nombre Elías en hebreo es Eliyahu, que significa mi Dios es Yahvé, mi Dios es el Señor. Ahora, si nosotros interpretamos literalmente el nombre de Elías como queremos entenderlo en el libro de Isaías, entonces también Elías era Dios. También Elías, porque su nombre significa mi Dios es Yahvé. Entonces, allí había un problema, pero sin embargo ninguno de nosotros puede decir que Elías era Dios mismo, o que Elías y Dios eran la misma persona, o que Dios se había encarnado en la persona de Elías, ¿verdad? Lo mismo sucede con el nombre de Eliseo. Eliseo, su nombre en hebreo es Elisha, que significa principal, Dios es mi salvación. Una vez más, Eliseo significa Dios es mi salvación. Nadie que vivió en los tiempos de Eliseo quiso ver a Eliseo como Dios, como su Salvador. Nadie se dirigió a Eliseo como el Dios Salvador. Eso no lo vemos en la Escritura. Sin embargo,
el significado sí, el significado de su nombre sí dice: Dios es mi salvación. Lo mismo encontramos en el libro de Jeremías. Jeremías, el significado es Jeremiyahu. En hebreo significa Dios levantará. Sabemos que Dios llamó a Jeremías para levantar a su pueblo Israel, para levantarlo de una desviación del pueblo de Israel hacia apartarse de Dios. Y pues Dios de alguna manera llamó a Jeremías para levantar a su pueblo, para que el pueblo de Dios volviese una vez más al Dios de Israel. Y ese nombre que se le fue dado a Jeremías, pues representaba la autoridad de Dios. Dios levantará. Nadie que vio a Jeremías en ese tiempo vio a Dios en Jeremías, o que Jeremías era un Dios encarnado, de ninguna manera, sino que Dios le delegó la autoridad a Jeremías para levantar al pueblo de Israel. Bien, y el último ejemplo que quisiera tomar es el nombre de Isaías, que a propósito tomamos de ahí este pasaje. El nombre Isaías de origen hebreo es Yeshayahu, que significa Yahvé es salvación, o Dios es salvación. Nadie quiere decir que aparte de Jesús, que significa el Señor salva, aparte de Jesús, también Isaías es Dios salvando, es Dios trayendo salvación a su pueblo. Nadie interpreta eso en las Escrituras, por supuesto que no, porque entendemos que Dios les dio esos nombres no para que nosotros pensáramos que estos hombres de Dios, estos profetas, eran Dios mismo en la tierra, Dios mismo encarnado, Dios mismo manifestado en carne. Así no lo interpreta el pueblo de Israel, así no lo entendió el pueblo de Israel. Si nosotros entendiéramos estos nombres de Dios dado a los profetas, entonces entraríamos en un problema totalmente en las Escrituras, queriendo hacer Dios a cada persona que Dios le delegara su autoridad, poniendo su nombre inclusive en ellos, porque prácticamente Dios puso su nombre en Isaías, Dios puso su nombre en Jeremías, Dios puso su nombre en Eliseo, Dios puso su nombre en Elías. Y así con cada uno, tomé solamente algunos ejemplos, pero cada uno de los que Dios llamó para una misión, Dios los envió, usó ese agente de Dios para el propósito, para lo que Dios debía cumplir, les puso su nombre. Lo mismo sucede con el Mesías, con el Hijo, con Cristo, ¿verdad? Lo mismo sucede con él. ¿Por qué? Dice: y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero no quiere decir que esa persona, esa humanidad fuese Dios, sino que Dios mismo estaba, por supuesto que Dios mismo estuvo, ¿verdad?, en la persona de Jesús. Dios mismo hizo grandes señales, grandes prodigios, grandes maravillas en la persona de Jesús, como también Dios lo hacía con los profetas que mencionamos. Pero por supuesto que en la persona de Jesús, siendo el emisario, siendo el enviado, siendo el agente de Dios más importante de todos los tiempos, más grande de todos los tiempos, le delegó toda su autoridad, de tal manera que Isaías 9:6 dice: y dice, y el principado sobre su hombro, es decir, llevará una autoridad sobre sus hombros como Dios fuerte, como consejero, como Padre eterno. Y aquel Mesías, aquel ungido, sería llamado Príncipe de Paz, así como lo traduce en la Biblia hebrea. Así es de que, hermanos, esta es la explicación de este pasaje. Si nosotros quisiéramos forzar esta escritura para decir que ese niño no era más que Dios fuerte, no era más que Padre eterno, no era más que
Dios consejero, vamos a entrar en un problema teológico. Recordemos nosotros que el pastor Luis Fernando nos compartía acerca de los atributos incomunicables de Dios. Los atributos incomunicables de Dios. Uno de los atributos es la infinidad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es autoexistente, que Dios no tiene principio, que Dios no tiene fin. Amén. Entonces vemos nosotros este concepto o estos principios, ¿no? de los atributos incomunicables de Dios que nos compartía el pastor. Pues si quisiéramos forzar esta escritura para decir que ese niño era Dios mismo, vamos a atentar con estos principios, principalmente porque cuando dice que aquel niño nació de una virgen, que aquel niño nació, pero porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, pues hablamos de una criatura, hablamos de un ser que tuvo principio de vida. Una vez que salió de esa matriz, tuvo un principio de vida, y pues eso atenta con la creencia de la infinidad de Dios, de la autoexistencia de Dios, que Dios tiene principio y que Dios no tiene principio, y que Dios no tiene fin. Dios es autoexistente por sí mismo. Así es de que, hermanos, ahí entraríamos en un problema teológico. Por lo tanto, no podemos interpretar que aquel niño era el Padre, que aquel niño era el Dios fuerte, que aquel niño era el Dios consejero. No, de ninguna manera, sino que sobre sus hombros, dice, llevaría la autoridad del Dios fuerte, del Padre eterno y del Príncipe de paz. Y bueno, ya en el verso 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor hará esto. Así que, mis amados hermanos, ese niño del que habla el profeta Isaías, hace una conexión con aquella promesa que Dios le dio al rey David, ¿verdad? Que sobre su trono se sentaría el Mesías. Y pues Isaías hace esa conexión con aquel descendiente de David, que se sentaría sobre el trono, confirmándolo. Pero también dice que el celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¿Qué es lo que hará esto? ¿A qué se refiere el celo del Señor de los ejércitos hará esto? Pues que ese Dios haría que un niño naciera, que un niño vendría a este mundo. Él es el autor principal de esa idea, de ese concepto o de ese deseo de Dios, pues que el niño nacería de una doncella, de una jovencita que nacería del vientre de una madre, como cualquier niño nace, y también que ese niño vendría de la descendencia de David, que se sentaría en el trono de David. Dios mismo es quien haría esto. Sería incomprensible nosotros creer que aquel Señor, que aquel Dios todopoderoso, Él haría esto, Él mismo Él mismo ocasionaría que Él nacería como niño. Él se entrar en el vientre de una madre para nacer como niño. Sería incomprensible esto, y mucho menos que él mismo haría que Dios mismo se sentaría en el trono de David, para que se cumpliera así la escritura dicha por él. Así es de que, hermanos, creo yo que en una comprensión más amplia de esta escritura, la clave va a estar siempre en donde dice, y el principado sobre su hombro, dice en la versión Reina Valera. En la versión hebraica dice, y llevará la autoridad sobre sus hombros, la autoridad del Dios fuerte, la autoridad de Padre eterno y la autoridad de Príncipe de paz. Creemos entonces que esa es la explicación de este pasaje, amados hermanos. Espero sea de bendición, espero pues
pues ayude a entender un poco este pasaje y no tomar la interpretación de una manera muy ligera, como siempre se ha tomado en muchas ocasiones. Pues, amados hermanos, Dios me los bendiga, Dios les guarde, y pues gracias por escuchar y gracias por tomarse el tiempo para ver este análisis de estas dos escrituras. Bendiciones.